Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Estudio en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, viernes 1 de junio. Feliz Día del Niño, por cierto, no se lo he dicho a mis hijas. Guárdenme el secreto. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, el Contralor subrogante Pablo Celi anuncia un examen especial. 27 auditorías o procesos serán llevados a cabo por la Contraloría en la revisión de las malolientes cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES se somete al mismo proceso que el Contralor sometió a la deuda. Esto es un examen a fondo, exhaustivo, que determina responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso de hallarlas. ¿Qué es lo que quiere revisar el Contralor? Básicamente la construcción de los megahospitales que se convirtieron en propaganda, el manejo de las cuentas, el estado de los fondos, el estado de la deuda y la contratación de personal. 27 exámenes que serán acompañados por una junta de veedores, de la misma forma que se acompañó la auditoría de la deuda que terminó con la responsabilidad penal de Rafael Correa Delgado. En este caso también hay una junta de veedores, destacan allí Carmen Corral, destaca Mesías Tatamuez, Francisco Huerta, nombres de peso que aseguran un acompañamiento ideal desde la sociedad civil al proceso de revisión de la seguridad social. En caliente, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, protagonizó ayer un bochornoso episodio delante del Consejo de Participación Ciudadana. El señor Yalc, que había ido a rendir su versión de cómo fue que no metió la mano en la justicia, terminó por desobedecer las órdenes del Consejo de sentarse en el banquillo de los acusados. Hombre, no el banquillo de los acusados, pero el banquillo destinado a las personas que deben ir a rendir cuentas. Como no se quiso sentar allí, terminó por irse bajo amenazas de ser sentado con la fuerza pública por órdenes de Julio César Trujillo. Luego Yalc se refirió a la actitud del Consejo como irrespetuosa y prepotente. Ya veremos. Finalmente, en caliente, el gobierno mantiene, en palabras del ministro Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, el interés prioritario y nacional por acercarse a un acuerdo de libre comercio, o un acuerdo comercial por lo menos, con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. ¿Es posible? ¿Cuál es el estado de las relaciones? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, el embajador de Estados Unidos ante Ecuador, Todd Chapman. No se vayan.
todos, gracias por quedarse a la entrevista, gracias Surin Coffee, gracias Hyundai, que son los patrocinadores de este espacio, y gracias embajador Chapman por aceptar la entrevista. Bienvenido. Para mí es un gran gusto estar aquí en News and Coffee. Muchísimas gracias, Anderson. Embajador Chapman, nos conocimos en septiembre del 2016, usted tenía pocos meses de haber llegado al país, yo trabajaba para Diario Expreso, publicamos una entrevista que revisaba la relación comercial, decía usted, la relación comercial ha bajado en los últimos años y va a caer aún más en el año que viene. Revisitando esos comentarios, ¿cómo ve la relación bilateral Estados Unidos-Ecuador 2 años después de nuestro último encuentro? Ahora estamos trabajando muy bien con el nuevo gobierno no sé si puedo decir nuevo ahora después de un año, pero el gobierno de ahora estamos trabajando muy bien con una conversación bastante fluida en que estamos teniendo mucho, hablando sobre muchos temas bien específicos. Entonces, el clima para avanzar en nuestra relación comercial ha mejorado bastante. ¿Califica usted de positivos de las relaciones, el estado de las relaciones? No, sin duda, la relación es positiva. Hay muchas áreas donde estamos creciendo nuestra cooperación, nuestra conversación, y realmente el intercambio de visitas, información, está ayudando para aproximar más nuestros dos gobiernos. 2016, pocos días antes de que le hicieran la entrevista en Mención, que publicamos en el Expreso de Guayaquil, Estados Unidos había publicado un informe relativo a la seguridad en Ecuador. Ese informe establecía la gran preocupación que tenía el Departamento de Estado, si no me equivoco, de Estados Unidos por el tránsito de la droga de Perú y Colombia por Ecuador. Un informe que el gobierno de Rafael Correa no solo negó, sino que boicoteó y tildó de maniobra política. Sus palabras textuales en la entrevista, que la he revisado esta mañana, fueron: yo no sé cómo pueden negarlo, son hechos. Ya tenían esa preocupación 2 años atrás. Hace 6 meses nos ha estallado una crisis en la frontera norte por el narcotráfico y el terrorismo. ¿Cómo revisita el problema de la seguridad en Ecuador y el narcotráfico? El tema de 2 años atrás ya era obvio para todos que querían ver que el problema de narcotráfico es un problema verdadero, bien real para Ecuador. No se puede vivir en una zona en que Perú y Colombia están produciendo tanta cocaína y que no tendrá impacto aquí en Ecuador. Entonces yo creo que en este tiempo estamos queriendo advertir y hablar públicamente más sobre la realidad y los hechos. Ahora, en nuestra conversación con el gobierno, que es bastante más abierto, estamos trabajando en conjunto más y más para poder enfrentar el problema de la frontera del norte. El problema de narcotráfico es un problema internacional. Por eso necesita una respuesta internacional. No puede hacerlo solo. Nadie puede hacer solo. Y nosotros también reconocemos que tenemos una responsabilidad compartida. Anderson, yo sé que nosotros, mi país, está consumiendo muchos de la cocaína que está saliendo de esta nación. Entonces es importante que tenemos estos mecanismos de cooperación. En eso vamos a continuar. En ese marco se han firmado 2 acuerdos de cooperación en materia de seguridad después de la crisis de la frontera. Antes de hablar puntualmente sobre los acuerdos de cooperación, una pregunta de la audiencia. Angelo Marx, ¿es posible que vuelvan las bases americanas como la base de Manta? Estamos trabajando de cerca con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa para ampliar nuestra cooperación en la área de seguridad. Ahora tenemos que tener los acuerdos necesarios para facilitar esta cooperación. Ya tenemos concluido los acuerdos más importantes con el Ministerio de Interior, está pendiente con el Ministerio de Defensa, estamos aguardando recibir el pedido oficial de la Cancillería para restablecer nuestra oficina de cooperación de seguridad. Pero la base de Manta funcionó muy bien en su tiempo. Fue un acuerdo hecho 20 años atrás, Anderson, 20 años atrás. Ahora hay nuevos mecanismos, nueva tecnología, nuevas disciplinas que nosotros podemos usar junto con Ecuador
para combatir este mal de narcotráfico. No es un interés de su gobierno tener una base militar en Eso el no es el territorio interés, ese no es el interés de hoy, porque Anderson, 20 años atrás o 10 años atrás, necesitaba un helicóptero para tener ojos en el cielo. Eso cuesta $10 millones. Necesita un base, necesita un sitio para estar. Ahora, por Necesita $500 necesita un dron. El mundo es diferente ahora de que antes. Entonces, queremos implementar mecanismos nuevos y no antiguos para combatir este mal aquí en Ecuador. El legislador Esteban Melo, que pertenece a la bancada del correísmo, que todavía no tiene un nombre formal, ha criticado la firma de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos. De hecho, lo ha criticado toda la bancada, diciendo, palabras textuales, se entrega la inteligencia ecuatoriana al servicio de Estados Unidos. ¿Eso es así? Yo creo que hay varias gente del movimiento de expresidente Correa que no están a favor del mejoramiento de la relación con Estados Unidos. Eso es por razones ideológicos de ellos, usando sus palabras de imperio del norte y toda esa cosa en que yo creo que nosotros y el Ecuador está cansado de escuchar. Pero ellos pueden criticar si quieren, pero el combate contra crímenes transnacionales necesita que los países amigos trabajen en conjunto. Y yo puedo asegurar que estamos pasando mucha información muy importante a las autoridades de Ecuador sobre los criminales que están trabajando en su país. Al mismo tiempo, cooperamos siempre con los de seguridad de Ecuador para entrar en acuerdos para combatir este esfuerzo, este movimiento transnacional de criminales aquí en la zona. ¿Cree usted que la falta de cooperación del Ecuador, no solo con Estados Unidos, sino con otros países, fue una de las causas de que nos estallara ya no un problema, sino una crisis como la que enfrentamos hoy con el narcotráfico? Cuando se intenta hacer eso solo, es usted que pierde. Y yo creo que en esta década pasada no hubo tanto interés de avanzar las relaciones, incluyendo con sus vecinos. Mira el estatus de la relación entre Ecuador y Colombia en términos de intercambio de información, trabajando en conjunto y todo eso. Prácticamente inexistente. Ahora estamos viendo más y más, con más claridad, la falta de cooperación en la frontera y las consecuencias. Entonces es importante que trabajamos como una comunidad con intereses comunes para atacar los criminales, porque mira, Anderson, en mi país, el año pasado, murió más de 60,000 personas por razón de adicción a drogas. Aquí, millares están muriendo, siendo atacados por este mal. ¿Cómo puede politicizar eso en la Asamblea con estos tipos de pronunciamientos? Tiene que pensar en su propio interés de proteger a su gente. Vamos a materia comercial. En 2016 decía usted, cuando se le preguntaba por la posibilidad de firmar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Ecuador, decía, nosotros trabajamos en función del sector privado. Y la verdad es que el sector privado no está tocando las puertas para un acuerdo comercial con Ecuador. ¿Ha empezado a tocar la puerta del sector privado? El sector privado de Estados Unidos ahora está interesado, pero no convencido que es el momento de hacer grandes apuestas por Ecuador. Yo he visitado mucho los Estados Unidos durante estos 2 años para hablar con empresas americanas y conocer sus preocupaciones. Lo bueno es que ahora tiene una puerta abierta con el presidente Moreno para hablar sobre estos temas, y ahora hay un esfuerzo bien hecho por el ministro Campana, presidente Moreno y otros en el gabinete que están haciendo las cosas que la comunidad internacional está interesada en ver. Nuevos incentivos para inversión, ofreciendo más seguridad eventualmente para las inversiones, hablando bien de la inversión que viene de fuera y no malo, y mirando los beneficios sociales y los beneficios económicos, y no hablando sobre los temas ideológicos cuando está hablando sobre el tema de inversión.
Entonces, el clima ahora es bastante cambiado y eso va a necesitar de un poco tiempo para ser entendido, interpretado. El clima es mejor, pero no es suficiente. Nunca es, y por eso tenemos que todos trabajar. Y ahora con la Asamblea tiene un rol bastante importante, porque hay leyes que necesitan ser ajustadas o implementadas para atraer la inversión. Eso es evidente. El Banco Mundial tiene un índice de competitividad y en eso Ecuador está muy, muy bajo. En eso tiene que mejorar. La posibilidad de que su gobierno se interese en un acuerdo comercial no se ve opacada por el cambio en la política exterior con un presidente como Donald Trump que no se muestra muy favorable o muy de acuerdo con tratados comerciales que considera injustos. Está ahora intentando renunciar a algunos de ellos y su gobierno ha fijado como política desde hace algunos años buscar más acuerdos comerciales con bloques que con países individuales. ¿Cómo dejan esas posibilidades el Ecuador? Yo creo, Anderson, eso es un cambio cuando entró el presidente Trump, que él ha dicho que él está más interesado en acuerdos bilaterales de que multilaterales. Y eso es un cambio, francamente, que favorece a Ecuador. Okay. Porque Ecuador no es parte de un grupo, no es parte de bloque, es trabajando solo. Entonces, eso dará más oportunidades, yo creo, para Ecuador. Ahora, el presidente Trump ha dicho que no está más interesado en tratado de libre comercio, pero quiere acuerdos comerciales y quiere que sean justos, sino libres. Y eso es un comentario y una crítica de muchos años, realmente, de los acuerdos nuestros. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Ahora estamos concentrando en la renegociación de varios acuerdos grandes para nosotros, como NAFTA, TELCAN y otros acuerdos. Pero ahora tenemos que concentrar en los temas bien específicos que son necesarios antes que podamos pensar en negociar un acuerdo. ¿Cuál es el estado de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos? No me refiero a los migrantes documentados y formales, que ya en algunos casos son ciudadanos estadounidenses, sino a los que se permanecen de forma ilegal y con todo el escándalo que se ha abierto a nivel internacional con la deportación masiva de migrantes. ¿Qué peligros enfrentan nuestros ciudadanos en Estados Unidos? En primer lugar, los migrantes legales continúen sin problemas, sin preocupaciones, porque son legales. Los únicos que necesitan preocupar son los que están allá ilegal. Y mismo alguien que está aquí ilegalmente necesita preocupar porque está en un estatus ilegal. Pero mi gobierno está analizando de profundo esta situación, encontrando nuevas maneras de tratar el asunto con dos objetivos. Uno, minimizar la ilegalidad en mi país. ¿Quién quiere ser ilegal? No es un estatus que da confianza, que da permanencia. Hay tantas evidencias cuando los ilegales son maltratados por los que lleven, ¿cómo se dice? Los coyotes. Sí, los coyotes. Eso no es la manera de ir a Estados Unidos. Debe ir legalmente. Y después, para prevenir la migración ilegal que sale de Ecuador. Y hay una tradición de ciertas regiones de migración ilegal a los Estados Unidos. Ahora este número ha bajado por razón de las nuevas medidas de mi gobierno y ojalá que más y más ecuatorianos sean convencidos que ir ilegalmente no es el camino correcto. Señor Garay, la pregunta, embajador, es admirable su dominio idiomático y cultural del idioma español. El presidente de su país sataniza al migrante de nuestra región, tanto que piensa que es necesario poner un muro en la frontera con América Latina, particularmente con México. ¿Piensa usted que el muro es la solución al enemigo que ha visto Trump en nosotros los latinos? Sabe que en primer lugar, nosotros somos una nación de migrantes. Evidentemente. Eso es algo en que tenemos orgullo. Y yo recuerdo en el siglo XVIII, XIX, nuestras puertas estaban completamente abiertas porque éramos un país de mucho terreno y poca población. Ahora la situación es bastante diferente. Ahora somos todavía una gran nación con mucho terreno, pero
tenemos que proteger nuestras fronteras. No tenemos la misma filosofía que no existe frontera. Y un país tiene que tener el derecho de determinar quién entra y quién no entra. Entonces, yo tengo el mismo derecho en mi casa. Yo puedo dejar a la gente entrar o cerrar la puerta. Eso es mi derecho. Pero países tienen el mismo derecho. Ahora, si el muro es exactamente la solución, no es una solución entera. Necesita de muchas políticas para disminuir la inmigración ilegal. Tiene que ser una solución integral. Sí, la existencia de un muro no significa que no hay una puerta. Hay una puerta, se puede entrar, pero necesita hacerlo con el agrado de la gente que abre la puerta. No se puede empujar el muro. Es casi lógico que eso es la situación. Entonces, latinoamericanos son bienvenidos en mi país. Estamos viendo crecimiento de turismo a mi país. Estamos emitiendo más visas que nunca aquí en Ecuador. Más ecuatorianos yendo legalmente a mi país. Lo único es, no va ilegalmente. Estados Unidos fue un testigo de la degradación de la democracia ecuatoriana. Sus antecesores, de hecho, se metieron en más de un problema por pronunciarse en favor de las libertades y los derechos humanos en este país. Hablo de la embajadora Helen Hodge, que fue declarada persona non grata, de su antecesor inmediato Adam Nam, que defendió la libertad de expresión. Usted mismo, cuando llegó e hizo declaraciones al respecto. ¿Se ha dado la vuelta a la tortilla? Quiero decir, ¿se respira un ambiente de libertad en Ecuador? ¿Es completo o es simplemente un avance? Yo creo que es un avance muy importante y quiero reconocer todos los periodistas que han trabajado tanto durante un periodo oscuro en términos de derecho de libertad de expresión, porque es un componente esencial para una democracia, porque la transparencia es tan esencial para una sociedad que está prosperando y avanzando, que podemos sentar aquí en este café, hablando tal vez cosas críticas sobre el país, que usted puede libremente criticar mi gobierno y su gobierno, sin la amenaza que la policía va a entrar aquí y vamos inmediatamente al cárcel. Es importantísimo. Y ahora estoy viendo mismo con los medios públicos una apertura que es refrescante. Y yo creo que el presidente Moreno ha enfatizado las palabras diálogo y refrescar, que son tan importantes. Y mismo esta semana en el Consejo de las Américas, este gran evento que tuvimos, él habló sobre este tema, que puede criticar a los medios, él hablando directamente a la cámara, diciendo, está libre para criticar. Eso es algo admirable. Ahora, si hay cosas todavía que necesitan ser tratados, la nueva ley y todo eso, por supuesto. Pero como la cancha es preparada en una otra manera ahora, es impresionante. ¿Ayudó a acelerar las cosas no solamente en la recuperación democrática interna del Ecuador, sino en mejorar las relaciones casa afuera, por ejemplo, con Estados Unidos, el cambio de gabinete en materia económica? Por supuesto, porque ahora hay un gabinete con una consistencia de visión. Y es bueno para tener voces diferentes dentro de su gabinete, con otras experiencias y todo, pero es importante cuando sale afuera para presentar su oferta al mundo, a su propio país, pero también al mundo, para tener una oferta que es consistente y que alguien pueda entender. Y el problema antes era que no era un mensaje que fue bastante claro. Ahora, con el equipo económico y yo he trabajado con casi todos ellos, hay una visión consistente establecida por el presidente que quiere avanzar, no quiere ser vaciado en ideología, pero pragmatismo, y vamos a atraer inversión y apostar en el sector privado para dar los empleos, las oportunidades y para el futuro de la nación.
Así como se ve claridad en materia económica por una política dictada directamente por el presidente de la República que la acompaña un gabinete adecuado, se ve ambigüedad, eso es una percepción particular evidentemente, ambigüedad en la política exterior de este país, que mientras por un lado intenta acercarse a nuestros principales socios comerciales y a países democráticos, sigue solapando y sin condenar los excesos de países pertenecientes al socialismo del siglo XXI, casos puntuales, Nicaragua y sobre todo Venezuela, donde reconocimos las últimas elecciones, que no reconoce la mayoría de democracias de nuestro continente. Ecuador lo ha reconocido. ¿Entiende usted cómo podemos ser así de ambiguos? Yo creo que eso es algo que está evolucionando en el gobierno, y eso es normal cuando empieza un nuevo gobierno. Mismo en mi país hubo cambios en el gabinete en los primeros 12 meses. Eso es parte de la evolución de un gobierno. Yo empecé con un secretario de Estado, ahora estoy con otro. Eso no es algo fuera de común dentro de una democracia viva. Y yo creo que estamos viendo una democracia viva aquí en Ecuador, con mucho comentario, con mucho debate, incluyendo en la Asamblea Legislativa, que es tan importante, que ahora es realmente una sede de la democracia de la gente. En la política exterior, el presidente es quien guía la visión de la nación. Entonces, por eso yo veo sus pronunciamientos con mucha esperanza, y yo creo en él cuando dice que quiere refrescar la relación con Estados Unidos. Él ha sido bastante abierto a mí. ¿No le preocupa la cercanía del gobierno del Ecuador con Caracas? Eso es algo que tenemos que analizar bien, porque un país como Ecuador tiene una responsabilidad como una democracia, para hablar los temas como son. Y lo que está pasando en Venezuela ahora no es una democracia. Había una elección que todo el mundo casi están diciendo que era irregular, ilegítimo. Hay una salida de gente de 5,000 personas por día, por lo menos, y muchos viniendo aquí a Ecuador. Eso es una crisis humanitaria. Y yo creo que es importante para todas las naciones que están a favor de derechos humanos contra las crisis humanitarias causadas no por razones naturales, pero por razones políticas del líder de este país. Tiene que pronunciar, porque no es la hora, Anderson, de ser como avestruz con su cabeza abajo. Tiene que estar de arriba y decir, eso es malo. Eso tiene que decir. Hay quienes creen que este es el gran momento de prueba para las naciones democráticas del mundo occidental, especialmente del continente, y que Venezuela será la gran prueba de fuego. ¿En qué medida pueden las naciones democráticas del continente, de forma organizada, darle una respuesta y una solución humanitaria a un país en el que la gente se está muriendo de hambre, no tiene derechos civiles, no tiene libertad de expresión y no tiene ni siquiera derecho a prosperar? La ambigüedad de países como el Ecuador, que no es el único que está en una zona media, en que ya ni apoya ni critica, frena este tipo de posibilidades de un concierto internacional que pueda llevar soluciones a Venezuela. Es importante que todos abrimos nuestras bocas y hablen. Silencio no funciona. Y si hay una crisis, si hay crímenes que están siendo hechos, no vale decir no vale decir abstención. Yo no voy a hacer comentario porque no quiero interferir. Eso, disculpe, pero no vale más. Cuando hay tantas crisis en este país con gente muriendo, si su hija o hijo está muriendo de hambre, pero es en el otro lado de frontera, yo no tengo derecho de hacer comentario. Claro que sí, somos humanos. Y lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, y los ecuatorianos todos y su gobierno necesitan reclamar. Hay foros para hacer eso. La Organización de Estados Americanos están reuniendo la semana próxima para hablar sobre Venezuela. Esta no es la hora de abstención, esta es la hora de acción. Y yo espero que Ecuador sea parte del grupo que accione. Sobre este tema, muy puntualmente, porque se nos agota el tiempo, María Isabel Valdivieso, señor embajador Chapman, ¿Estados Unidos puede intervenir en Venezuela? Militarmente, me imagino. No,
Eso no es nuestro interés. Yo creo que como comunidad de naciones americanas tenemos que juntar nuestras voces para apoyar los democráticos que todavía existen en Venezuela y rechazar las actitudes dictadoras que está saliendo de Maduro, está previniendo la entrada de ayuda humanitaria. Se puede imaginar su propia gente por su propia causa, muriendo sin comida y sin medicina, y no deja que entre por su motivo político, ideológico, no sé. Todos los que están apoyando a Maduro están apoyando estos actos de violencia contra su propia gente. Eso no es injerencia, eso es derechos humanos. Y tenemos que todos entrar en acción contra esta violencia que está siendo hecho allá en Venezuela. Uno de los puntos de tensión fría, por así llamarlo, en la relación bilateral Ecuador-Estados Unidos ha sido siempre culpa de un tercero. El asilo que se le concedió a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. CNN reportaba una semana atrás las posibilidades, citando fuentes no reservadas, no identificadas, la posibilidad de que Julian Assange sea expulsado de la embajada y sufra la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos y enfrentar penas que van desde, hasta la pena capital. ¿Esto es un problema que entorpece la relación bilateral? Yo creo que, como mencionó varias veces el presidente Moreno, es una piedra en el zapato, pero no es una piedrita, es una piedra grande, porque habla sobre Ecuador. Y yo creo que él fue bastante claro esta semana cuando habló, y no hay otras palabras para decir que fue equivocada las acciones de su canciller. Y yo creo que tenemos que analizar eso bien, qué significa y qué es la mentalidad del presidente Moreno. Yo creo que ha sido bastante claro que él está a favor de derechos humanos, él está a favor de transparencia y está a favor de la injerencia, contra la injerencia política que hace Assange dentro de su propia embajada de Ecuador. Si deja eso en su propia casa, tiene una responsabilidad. Pero yo creo que vamos a ver cómo eso va a evoluir en las próximas semanas. Para concluir, embajador, el presidente Lenín Moreno prometió el 24 de mayo del 17 refrescar la política internacional del Ecuador. Muchos creen que así ha sido, que se ha refrescado. La pregunta es, ¿se ha refrescado también la Cancillería ecuatoriana? Yo dejo eso para el presidente a determinar. Para nuestra parte, estamos trabajando fuertemente para refrescar las relaciones en maneras prácticas, en más visitas a Washington, más visitas de Washington acá, más conversaciones específicas sobre temas no solo en el ámbito bilateral, pero también multilateral, como Venezuela. Es importante que amigos puedan hablar con clareza y sin ideología, pensando más en pragmatismo de que en ideología. Esta ha sido la conversación con el embajador Todd Chapman. No se vayan, enseguida el punto final, mi conclusión de esta mañana. Cuando las taras salieron de Contraloría, la capacidad de control de la sociedad a través de sus instituciones mejoró y también se aisló la corrupción. Cuando las taras han salido de la Fiscalía, los procesos importantes en este país empiezan a moverse. Cuando las taras ideológicas salieron del Parlamento ecuatoriano a través de la nefasta presidencia de José Serrano, el diálogo se impuso y la capacidad parlamentaria mejoró, a tal punto de que un parlamento que había caído a cifras de aceptación a la última institución comienza a recuperarse porque empieza a hacer su trabajo, fiscalizar y legislar. Cuando las taras salieron del gabinete económico, el riesgo país bajó, la inversión extranjera empezó a interesarse. Tal vez es momento, señor presidente, de que las taras ideológicas salgan también del Palacio de Najas, de la Cancillería.
Sin importar lo que suceda el 5 de junio, cuando la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, intente renunciar con un ascenso, ganándose la presidencia de las Naciones Unidas, usted debe darle a este país una oportunidad para que la Cancillería se sintonice con los intereses nacionales. Los intereses nacionales están marcados hoy por la economía, están marcados por un gabinete económico que intenta acercamiento con nuestros principales socios. No los deje cojos con las relaciones internacionales. Deles una mano en Cancillería, deles un canciller. Nos vemos aquí el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch.